Bueno, la aprobación de la reforma provocó rechazo en los colegios particulares agrupados en la CONACEP, que advierten que serían 600 los establecimientos que podrían cerrar si se mantiene la modificación. Pero vamos a conversar sobre este descontento. Se encuentra en el estudio el presidente de Colegios Particulares de Chile, Hernán Herrera. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Macarena, buenas tardes. Muy bien, gracias. En primer lugar, ¿cómo vivió usted la discusión el día de ayer? Pudimos, ¿cierto?, nosotros aquí a través de la pantalla dar acaloradas intervenciones por parte de los parlamentarios y también muy acalorado el ambiente que se vivió en las tribunas. Maya, después vamos a entrar en el detalle. ¿Cómo vivió usted la discusión ayer? Me sorprendió la discusión, primero por lo virulenta, por la forma en que se expresaban de los sostenedores. Por ejemplo, hubo un diputado del Partido Socialista que dijo de que los que lucraban eran delincuentes. Y la verdad es que nosotros, hasta hoy, el lucro está permitido, por lo tanto nos parece una ofensa que se nos trate de delincuentes, siendo que no lo somos y que tampoco se puede instalar la figura de la delincuencia simplemente por el hecho de cumplir con la ley. Este proyecto de ley tiene que avanzar a su segundo trámite legislativo en el Senado, pero de salir tal cual como está, sabemos que no va a ser así, entendemos que van a ocurrir algunas modificaciones, pero de salir tal cual como está, ¿efectivamente cerrarían colegios? Indudable. Hemos dicho responsablemente que en la medida que se apruebe el proyecto tal como está, pasando al Senado y aprobándose de esta manera, los sostenedores no van a poder seguir proveyendo educación. No es que quieran irse, ellos quieren seguir, pero el sistema no les permite. Y en el día de ayer, con el rechazo, inclusive del tema del arriendo, es peor el escenario para los sostenedores. Entró el proyecto a la discusión malo, hoy día sale peor de la Cámara. En términos simples, ¿en qué situación quedan los sostenedores? Y me gustaría que usted pudiera ser claro en la explicación, porque nosotros podemos llevar en vivo las declaraciones del ministro Izaguirre, donde él habla de este sistema de provisión mixta, donde escuchábamos ayer a la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, que decía que no es verdad, decía en ese tono, que se van a cerrar colegios. ¿Puede usted explicarnos en qué pie y por qué punto en específico podrían cerrar colegios particulares subvencionados? Perfectamente. Aquí hay dos situaciones que son diferentes, pero que forman parte del proyecto educativo. Existen los sostenedores y existen los dueños de la propiedad, de la infraestructura, que es el colegio. En este sentido, a quienes son dueños de la propiedad se les exige, máxime, a partir de ayer que no se aprobó el tema del arriendo para la Iglesia Católica, se les exige que tienen que traspasar su propiedad a unas corporaciones sin fines de lucro que tienen que conformar los sostenedores. Pero la fórmula de pago es impresentable desde el punto de vista financiero. Se le ofrece el 11% de un avalúo fiscal a pagar en el año, dividido en cuotas mensuales, y a 25 años. Es decir, le están ofreciendo al dueño de la propiedad que le van a pagar esta propiedad en 25 años. No conforme con eso, lo que le están indicando que se la van a adquirir a este 11% del avalúo fiscal. Ahora, el ministro ha dicho que no hay problema porque ellos han hecho un cálculo de que las propiedades deberían estar del orden del 60% del avalúo fiscal en relación al valor comercial. Lo que nosotros le decimos al ministro es que las propiedades de los colegios particulares subvencionados están del 40% hacia abajo, tasadas fiscalmente. ¿Qué nos dice el ministro? Y nos lo dijo en la Comisión de Hacienda. No se preocupen porque la vamos a retasar en el 2017. ¿Qué le decimos al ministro? Desconoce, ministro, el proyecto de ley, porque su proyecto de ley que ingresó a la Cámara y que fue aprobado ayer establece que el valor de la tasación fiscal es a junio del 2014. Por tanto, ahí, como nos acusan a nosotros que tenemos desconocimiento del tema que estamos conversando, nosotros lo que decimos es que al menos en ese aspecto el ministro tiene un absoluto desconocimiento de lo que dice el proyecto de ley. Y por otro lado, Macarena, permíteme hacer una observación con respecto a ayer que tú me preguntabas. Era vergonzoso como un grupito de parlamentarios con el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo o a viva voz le señalaban al resto de los parlamentarios de la nueva mayoría cómo tenían que sufragar. ¿Qué infiero yo de eso? Que no tenían idea del proyecto el resto de los parlamentarios. Por lo tanto necesitaban esta tutoría. ¿Y esta tutoría que usted relata la llevaban adelante aquellos que estuvieron en la Comisión de Educación? Aquellos que estaban en la Comisión de Educación, pero también otros, principalmente de la bancada PPD-PS.
Eran los que indicaban al resto de sus colegas indicaban y a viva voz y festejaban, efectivamente. No hay problema que festejen, pero yo hubiese esperado que un proyecto de ley como este, en que la presidenta dice que, y efectivamente, que se compromete la educación para los próximos 40 o 50 años, al menos los parlamentarios lo conocieran y pudieran ellos discernir individualmente y libremente con respecto a cómo votaban. Ha dicho el ministro que los sostenedores van a recuperar la inversión. Bueno, era lo que yo te estaba planteando con respecto al 60% de la avalúo fiscal. Es decir, el ministro ayer en el discurso de cierre, antes de la votación, dijo que los sostenedores iban, él dice los sostenedores, en el fondo los dueños de la propiedad iban a poder ser restituidos de su inversión. Y planteaba de que iba a ser a valor de mercado, lo dijo, a valor de mercado. Bueno, anteriormente te dije de que esto simplemente no es ni cercano a un valor de mercado, y como están subvaluando fuertemente el valor de la propiedad, naturalmente los sostenedores, aunque se constituyan en corporaciones sin fines de lucro, no van a tener la voluntad de este tercero, aunque sea relacionado, para entregar la propiedad, porque simplemente es una propiedad que está absolutamente subvaluada. Y respecto a el tema cierto de fondo, y que es el fin al lucro, cierto, eso es el espíritu del proyecto, el fin al lucro, el copago y a la selección, la diputada Carol Cariola, cuando hacía su intervención, decía, bueno, que van a cerrar aquellos colegios que han lucrado con la educación. Por lo tanto, lo importante aquí es cambiar, y lo decía también la diputada Vallejos, cambiar el paradigma de la educación y que ya no sea vista como un bien de mercado, sino más bien, cierto, como un derecho. ¿Usted comparte eso desde el punto de vista ideológico? Bueno, nada. La verdad es que, a ver, nosotros lo que hemos dicho es que aquí tiene que existir una justa retribución al gestor, que es el sostenedor, y también una justa retribución al que hizo el esfuerzo inicial de esta inversión para poner a disposición el establecimiento educacional para proveer educación. Por lo tanto, en la medida que se respete esa justa retribución, nosotros entendemos de que ahí, desde el punto de vista técnico, naturalmente que hay lucro, pero hay un lucro que está claramente justificado en función del esfuerzo que ha hecho el sostenedor y el dueño de la propiedad para proveer educación. Ahora, hay una cosa que es importante. La presidenta de la República en Nueva York hace unas semanas atrás llamó a un gran acuerdo público-privado para efectos de sacar de la situación económica que nos encontramos hoy día en este país. La verdad que nosotros nos preguntamos, como ocurrió ayer con la aprobación del no lucro a las ATES y en la creación de estas como corporaciones sin fines de lucro, nosotros no representamos ATES, pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo vamos a convocar como país al sector privado si en toda la iniciativa le decimos no puede haber lucro? No entendemos qué hay en la cabeza de la gente de gobierno en que le dicen sí, colabora, pero sin lucro, sin retribución, sin una justa retribución. Ahora, lo que han dicho desde el Ejecutivo es que puedan tener una remuneración digna. Nosotros podemos entender que eso es una retribución justa, ¿o no es lo mismo? A ver, la justa retribución, en el caso de los sostenedores, nosotros planteamos una alternativa que se la presentamos a la Comisión de Educación de la Cámara. Nosotros decíamos, no es lo mismo gestionar un colegio de 300 alumnos que un colegio de 3.000 alumnos. Por lo tanto, la lógica era que nos pusiéramos de acuerdo en un factor que fuese multiplicador de todos los ingresos que tenía el establecimiento. Y ese factor arrojaba un número que permitía de que un equipo de gestión, no solamente una persona, un equipo de gestión pudiese dedicarse a administrar el establecimiento educacional. Lo que salió ahora es que va a ser una retribución justa a precio de mercado, pero siempre cuelgan la espada de Damocles sobre la cabeza de los sostenedores, diciéndole que va a haber un tercero, que es un funcionario de gobierno, que va a juzgar si es que eso es justo o no justo. A nosotros nos parece que eso sí que es injusto. La última pregunta, ¿cuál es su diagnóstico si es que este proyecto sigue avanzando y se transforma en ley de aquí a los años que vienen? A ver, nosotros seguimos confiando en el Senado, ya el tiempo de los diputados pasó, creemos de que los senadores siempre legislan con una visión de más largo plazo y creemos también que en este caso la sensatez
y la posibilidad de que los sostenedores que quieren seguir proveyendo educación, que son todos, se le den las condiciones para seguir adelante. Permíteme darte un solo ejemplo. Nosotros planteábamos hace unos días atrás el tema del arriendo, que no era posible, felicitábamos a la Iglesia Católica por haber logrado la situación de arriendo, pero que no era posible que el gobierno hubiese privilegiado a un sector pequeño en detrimento del sector laico, que somos más del 80%. Bueno, ayer los parlamentarios una vez más legislaron rebajando la calidad en la educación, porque no permiten ahora el tema del arriendo que nosotros pensábamos que iba a ser extendido a todos. Claro, la indicación que se rechazó para todos. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti.